Aquí estoy. Sí. Bien. Muchas gracias, Amanda. Yo, de hecho, mis palabras son muy breves. Son palabras de agradecimiento, en primer lugar, a Fernando, que es colaborador de la Escuela de Ligov, ¿no? por animarnos mucho, ¿no? a intentar organizar este debate que no acaba hoy, sino que la idea es de que haya un conjunto de seminarios de reflexión en torno al fortalecimiento democrático, a la democracia y a la participación ciudadana. Y hoy nos aventuramos con el tema de la democracia directa y con todo el tema del proceso que se ha dado en Chile. Así que muchas gracias, Fernando, a ti. Y después agradecer al grupo de amigos que también ha enredado para hoy, ¿no? Tener esta reflexión y este debate compartido de un lado del charco y del otro lado, ¿no? Tanto a David de Chile, como a Kim, que está más cerca, como a Arantxa, que está cerca, pero no tan cerca, que no la conozco personalmente, pero hay un libro que me han pasado que por aquí que tengo muchas ganas de mirar, ¿no? Que has escrito con Ernesto Canuza. Y básicamente mis palabras son de agradecimiento. También, ¿no? Para Amanda, como alumna del máster, también a todos los alumnos del máster de la Escuela de Ligov que estáis ahí involucrados en el día a día, ¿no? Y que se vuelve con muchas ganas, ¿no? de organizar cosas y tirar para adelante. Solo decir que desde la Escuela de Ligov nuestra voluntad es promover o generar un espacio de reflexión en torno a temas de democracia, que para nosotros es un pilar central en nuestra reflexión también metodológica en todo lo que tiene que ver con la intervención comunitaria que trabajamos desde la escuela, y pensamos que es un elemento clave y necesario en los momentos que estamos viviendo, ¿no? Vivimos momentos convulsos, extraños, ¿no? Donde parece que las reglas del juego no las cambian, ¿no? En cada instante, en cada momento, ¿no? Y pensamos que es un debate necesario, ¿no? El de profundizar sobre la calidad democrática y la capacidad de organización y de conciencia de la ciudadanía para transformar las reglas del juego, ¿no? Creemos que es algo que será importante en los próximos años, ¿no? Estar muy atentos de qué pasa y poder contribuir a un mejor sistema de toma de decisiones y de gestión pública y política. Sin nada más que aportar, agradeceros a todos también, saludar a gente que estoy viendo aquí ahora por la pantalla, a mi tocayo Ernesto Isunza de México, que está conectado, que también estuvo por aquí, a Juni también, que ha trabajado con nosotros, bueno, mucha gente que ha sido muy próxima. Y nada, ¿no? Buen debate, buena reflexión y muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, voy a comenzar. En términos generales, yo lo que vengo es a dar luces, tratar de resumir lo que ha sido todo este proceso tan intenso, con tantas emociones que nos ha tenido en momentos de terror, en momentos de indignación, en momentos de alegría, y cómo esto finalmente se desencadena en un proceso constituyente en el que estamos hoy en día, que tiene unos desafíos gigantescos en términos de democracia, para que también implique que esta nueva constitución que salga de este proceso tenga la legitimidad y represente realmente a la ciudadanía, que es lo que se busca a través de todo esto. Voy a mostrar unas imágenes reales para que no sea aquí. Compartir. Ya. Entonces, ¿se ve bien? Ahora. Perfecto. Actualmente en Chile estamos viviendo un proceso constituyente histórico, como bien saben, ya que es la primera vez que las y los ciudadanos vamos a participar en la definición de nuestro texto constitucional. Este proceso es resultado del gran estallido social que vivimos en octubre del año pasado, pero que a su vez es resultado de innumerables movimientos sociales frustrados que habíamos vivido desde hacía muchos años. Hay diferentes teorías para entender cuáles fueron las razones de este estallido, sin embargo, todas coinciden en la profunda desconexión de los gobernantes y la clase política con la realidad de la mayoría de la sociedad para la que gobiernan. Existe hasta el día de hoy una gran crisis de representatividad, lo que se traduce en un sinnúmero de demandas sociales frustradas, precariedad en derechos sociales, abrumadora desigualdad alrededor de todo Chile. Mucha frustración. Pese a esto, durante 2 décadas, Chile fue considerado el modelo de progreso social y económico en América Latina. Es más, 10 días antes del estallido social, el presidente Piñera había señalado que Chile era un oasis en Latinoamérica por su democracia estable. Sin embargo, esto no tenía nada que ver con la realidad que veníamos viviendo pocos días después, en la que el oasis se transformó en un país con militares, tanques en las calles, 20 estaciones de metro quemadas, saqueos, incendios, brutal represión a derechos humanos que hasta el día de hoy quedan en la impunidad, y la mayoría de la población chilena movilizada en las calles alrededor del país exigiendo dignidad.
¿Qué pasó entonces? La Constitución, hecha en dictadura, configuraba un modelo de Estado neoliberal sobre la base de un Estado subsidiario. Aquí se ve el presidente. Bueno, entonces la Constitución hecha en dictadura configuraba un modelo neoliberal sobre la base de un Estado subsidiario, dejando amplio espacio para el desarrollo del mercado, incluso en temas vitales como los derechos sociales. Esto produjo la mercantilización de derechos, de educación, de salud, de pensiones. Hola, Tantos años, por favor, pueden bloquear los teléfonos, llorando, los reclamando, y micrófonos. ahora Por favor, apaguen sus micrófonos. Apagar los micrófonos. Gracias. Bueno, en fin, este modelo, creado en la dictadura, a través de la Constitución, quedó protegido por mecanismos contramayoritarios hechos con el objetivo, en palabras del diseñador de esta Constitución, Jaime Guzmán, para que cualquier cambio que se intente hacer en el retorno de la democracia fuera sumamente difícil para las personas que pensaban en diferente a ellos. Ejemplos de estos modelos contramayoritarios son el sistema electoral binominal, los senadores vitalicios, el Tribunal Constitucional, quórum supramayoritarios, entre otros que impedían hacer reformas para avanzar hacia un Estado social y dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, que tanta frustración le ha producido hasta el día de hoy. Diferentes movimientos sociales, entonces, hasta esta falta de reacción por parte de la clase política y de los gobernantes, se produjeron diferentes movimientos sociales que se tomaron las calles durante muchos años, tratando de pedir en el fondo que se hicieran reformas estructurales al modelo de Estado. El movimiento estudiantil, movimiento de profesores, movimientos por las pensiones, por el reconocimiento de los pueblos indígenas, movimientos de trabajadores por la preservación del medio ambiente, el derecho humano al agua, minorías sexuales, y como no, el movimiento feminista, que logró que vayamos a ser el primer país del mundo con una constitución redactada por igual número de hombres y mujeres. Sin embargo, pocos de estos movimientos lograban presionar a la esfera política para generar cambios estructurales que iban perdiendo fuerza, y hasta el día de hoy vuelven a aparecer estos movimientos una y otra vez, sin lograr nada en las esferas del poder. Paralelamente iba creciendo la indignación de la ciudadanía a medida que se iban destapando abusos y escándalos de corrupción por las grandes empresas, corrupción de las Fuerzas Armadas y Policiales, financiación ilegal de partidos políticos, y en general veíamos estos abusos frente a estas ilegalidades que afectaban a la mayoría de la población eran sancionados con clases de ética u otras sanciones que en realidad parecían ridículas para lo grave que estaban siendo los abusos. El brutal estallido social entonces, del 18 de octubre, comenzó con el alza de precio de transporte público en 30 pesos, equivalen a 4 céntimos de euro. Fueron los estudiantes secundarios los que llamaron a protestar, lo que fue ridiculizado por las autoridades. Sin embargo, la ciudadanía, que ya venía empoderada desde hacía años, con tantas demandas frustradas, empezamos a salir a las calles, a encontrarnos, a marchar, a protestar. El eslogan del movimiento era: no son 30 pesos, son 30 años. Desde ahí, el caos desató en la capital y en todas las ciudades del país. Brutales violaciones a derechos humanos, enfrentamientos, incendios, ataques a las estaciones del metro, a la quema de edificios, cacerolazos en todo el país. La noche del 18 de octubre apareció el presidente diciendo: estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada y a nadie. Fue una noche absolutamente terrorífica. Nadie sabía cómo íbamos qué iba a pasar. Bueno, los días después fueron sumamente complejos. Hubo millonarios daños en infraestructura. Sin embargo, el caos desató en la capital. Violaciones de derechos humanos, violaciones a derechos humanos y absolutamente desproporcionadas y desbordantes. Hasta el día de hoy hay 34 fallecidos, más de 400 personas con pérdidas oculares, miles de personas heridas y una gran sensación de impunidad. Luego de un mes, las protestas aumentaban cada día más y temíamos que pudiésemos llegar a una guerra civil. La mayoría de los partidos políticos del Congreso llegaron a un acuerdo para iniciar un proceso constituyente. Este acuerdo fue efectivo para reducir la protesta social, sin embargo muy cuestionado, ya que no incluyó a la ciudadanía que había iniciado el movimiento.
Y de esa manera es como llegamos hasta el día de hoy. Actualmente, la ciudadanía tenemos la esperanza de que a través de este proceso constitucional, los y las ciudadanas participemos de la construcción de nuestro futuro común, que podamos implicarnos en la toma de decisiones, que las decisiones públicas no sean para beneficiar a un pequeño porcentaje de la sociedad y que avancemos a un Estado social que al menos garantice una vida digna para todos y todas. Para esto, debemos tomar decisiones sumamente importantes como la distribución del poder y la forma de gobierno, la redefinición del equilibrio entre el mercado y el Estado en temas de derechos sociales, el reconocimiento de pueblos indígenas, el enfoque de género en todas las esferas y tantos otros desafíos. Sin embargo, este proceso que nació con la esperanza de llegar a ser un acuerdo que incluía a todos los sectores, en que la ciudadanía esperaba ser la protagonista, ya se está viendo invadido por partidos políticos, por las mismas personas que han tomado decisiones desde hace tantos años y que llevaron a la sociedad a la crisis de representatividad que vivimos actualmente. Tenemos miedo, los ciudadanos y ciudadanas, de que este proceso se transforme en una competencia entre partidos políticos y los ciudadanos independientes por alcanzar los cupos de la convención. Que caigamos nuevamente en la lógica del voto por una persona en vez de por un proyecto constitucional, que caigamos en la fragmentación que solo debilita las posibilidades de que sean nuevas personas las que redacten la Constitución. Entendemos que el éxito del proceso, que tantos años nos hemos demorado en alcanzar, va a depender de que las y los ciudadanos nos veamos representados en los constituyentes que redacten la Constitución y, finalmente, en el resultado del proceso. Para eso esperamos que sea lo más inclusivo posible, con canales permanentes de comunicación y un diálogo entre los ciudadanos y sus representantes, que haya retroalimentación y lograr una real participación que salga de la lógica de la consulta. Mejorar entonces la calidad democrática. Al fin, seamos todas y todos los que participemos de la construcción de nuestro futuro común. Eso sería. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, Muy bien, ahora, Amanda. Empezamos ya, ¿no? gracias. Vale, pues ahora cojo yo el relevo, o tomo yo el relevo, que diríamos en castellano, más que en argentino. Coger relevo no queda bien. Tomo yo el relevo y empezamos con las intervenciones después de la explicación que hace Amanda desde una mirada más, digamos, más íntima, más vivencial. Vamos a ver qué opinan las personas que hemos traído a la sesión de hoy, David Altman, Arantxa y Kim. Hemos acordado que harán intervenciones cortas inicialmente, todo lo cortas que ellos quieran ser, para entre ellos interpelarse un poco y sobre todo pediros la participación a los que estéis aquí. Ahora somos 37 personas en la sala, personas suficientes como para poder hacer un diálogo relativamente fluido. Por tanto, sin más preámbulos, David, el primero en empezar eres tú. Laura, el micrófono de David. Ahora, un segundo. Son las cosas del directo, ¿eh? Si queréis, mientras tanto, yo canto algo para entreteneros, pero Hecho. sería Venga. peor. Ya. No, estoy online. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Casi buenas, sí, tardes para ustedes. Estoy medio confundido con los horarios entre Europa, entre España y Chile. Es un verdadero gusto y una oportunidad para conversar un poco de acuerdo a lo que habíamos planeado. También voy a hacer una presentación bien corta y quizás me solape un poco con lo que acaba de describir Amanda. Y es brevemente cómo llegamos a donde llegamos desde una perspectiva más de corte institucional. Creo que es importante empezar señalando que Chile es de las últimas dictaduras que sobreviven en América Latina, por lo pronto en América del Sur, y hasta 1990 fue bajo el régimen dictatorial. Se lo usó, como muchos de ustedes saben, el famoso modelo chileno casi como un conejillo de indias en alguna de las políticas que Amanda mencionaba, particularmente la seguridad social. De hecho, la anécdota de que básicamente cuando se instaura la privatización de la capitalización individual, tanto Estados Unidos e Inglaterra, Reagan y Thatcher respectivamente, estaban esperando a ver cómo resultaba el modelo chileno, a ver en qué medida se lograba la ansiada capitalización. En fin, durante los primeros años Chile adhirió a lo que se conoce
en la literatura como el famoso Consenso de Washington y las bases institucionales que dan pie a la transición en 1989-1990 fueron aprobadas en un claro fraude electoral en plena dictadura militar en el año 1980, como Amanda decía. Ahora, esta fue una transición que continúa algunas de las transiciones ya previamente experimentadas en América Latina, donde hubo un pacto, donde los militares no fueron los grandes perdedores, como fue el caso argentino después del desastre de las guerras Malvinas, de la Falkland, sino que aquí hubo una concesión de poder y una negociación entre los dos lados de la moneda, ¿no? Los militares, la dictadura militar y las fuerzas sociales. Desde ese entonces, Chile ha sido un ícono del desarrollo económico, como les mencionaba, de la privatización en virtualmente todas las áreas que nos atañen como ciudadanos. Y hasta hace relativamente poco, y esto es algo que me valió varias peleas, a Chile se lo veía como un modelo exitoso, un modelo de un sistema de partidos estable, confiable, con buenos cimientos. Ya hace muchos años, en nuestra unidad de ciencia política, quizás porque somos muchos que no somos chilenos, teníamos la posibilidad de comparar constantemente y hacer estudios comparativos donde evidentemente habían varios síntomas muy preocupantes que obviamente no dijimos que iban a traducirse en un estallido social como el que vivimos, pero efectivamente abrían la puerta para eso. Y básicamente el argumento era que lo que vivíamos en Chile era una suerte de espejismo, dado por una suerte de sistema electoral que generaba una fachada de estabilidad a nivel de competencia partidaria a través de un sistema electoral muy particular que se lo conoció como el binominal y que fue cambiado para las últimas elecciones presidenciales ya, donde las raíces de los partidos en la sociedad eran virtualmente inexistentes y hacían agua por todos lados. En suma, podríamos decir que virtualmente todos los acápites que usualmente los politólogos ponemos para medir la institucionalización de un sistema de partidos hacían agua en Chile. Esto produjo de que los partidos, al tener un sistema electoral subvencionando sistemáticamente a la segunda fuerza, a diferencia de los sistemas mayoritarios donde se subvenciona a la primera fuerza, o de los proporcionales donde se distribuye equitativamente las distintas voces en el Parlamento, en Chile se subvencionaba a la segunda fuerza. Y esto generó que los partidos se sintieran blindados de remesones, de temblores económicos o cualquier efecto social, ya que tenían básicamente las mismas cantidades y coaliciones garantizadas su cuota de poder. Eso generó que la lucha interna de los partidos se personalice de una forma muy importante y donde lo local empieza a cobrar una visión muy fundamental a la hora de estructuración partidista. El cambio del sistema electoral producido bajo la administración de la presidenta Bachelet aumenta estas patologías, justamente el independentismo en la política, el localismo, la desprogramatización del sistema de partidos, y ni que hablar la aprobación, y esto transversal de virtualmente todo el espectro político, del cambio del registro los registros electorales, lo que se llama popularmente como el voto voluntario. Está el famoso voto obligatorio, voto voluntario, una discusión que terminológicamente es un error, pero no importa, ustedes entienden a dónde voy, que acentúa la caída en picada en la participación cívica, en la participación ciudadana, en virtualmente todos los comicios, llegando a cruzar esta línea imaginaria, porque no tiene efectos inmediatos, de estar debajo del 50% de participación electoral en virtualmente las últimas 3 o 4 elecciones que hemos tenido. Como mencionó Amanda, esto explotó el viernes 18 de octubre, todos los que estábamos aquí en Chile lo vivimos de formas es como entrar a una licuadora, fue realmente un viaje este último semestre, y todo comienza por una supuesta leve aumento de la tarifa del transporte público, particularmente el metro en 30 pesos, y como bien lo mencionó
el lema inmediatamente se convirtió, no son 30 pesos, son 30 años de modelo, etc. Hasta que el 15 de noviembre, y estoy totalmente de acuerdo con esta idea de que hubo noches de que sentimos que estábamos al borde de una guerra civil. Tampoco quedaba muy claro quién contra quién, pero se sentía, había un corte muy brutal en cómo se sentían estos tanques que mostró en las imágenes, los incendios, los atentados, las violaciones a los derechos humanos y así sucesivamente. Este acuerdo por la paz, que firman virtualmente todos los partidos políticos con representación en el Parlamento, digo virtualmente todos porque el Partido Comunista y algún otro sector de la izquierda más radical no adhirió, básicamente acordó que una salida para destrabar esta situación tan angustiante que teníamos en Chile era consultar a la ciudadanía si efectivamente se quería cambiar, si era la Constitución, y en caso de que la ciudadanía dijera que sí, ¿cuál sería el órgano para redactar esta nueva Constitución? A pesar de la efervescencia bestial que de la que ustedes fueron testigos a través de los medios de comunicación, en este plebiscito que sucedió hace un par de semanas atrás, participó el 50.5% de la ciudadanía. De vuelta, tampoco, si nos comparamos con cualquier democracia mínimamente robusta, son porcentajes bastante preocupantes y también siguen reflejando ciertas patologías que tenemos en Chile. Cabe destacar que por abrumadoras mayorías, las dos preguntas que se plantearon en el plebiscito, si se quería una nueva constitución, fue aprobada con amplísimas mayorías, y también se consultó qué órgano debería redactar la nueva constitución. Y aquí habían dos posibilidades: una asamblea mixta que hubiese estado compuesta por mitad de legisladores y mitad de personas directamente electas por la ciudadanía, o una asamblea constituyente, para hablar más claro, donde todos los miembros, todas las personas que participaran de esta asamblea fueran popularmente electas. Ganó, como les dije, el cambio a la Constitución, o sea, abrir la puerta al cambio a la Constitución y la creación de una asamblea, una asamblea constituyente completamente electa por la ciudadanía. Hasta este punto no hay mayor glamour en el proceso chileno, es un proceso de crisis social que se venía a venir, quizás no con la forma que sucedió, pero estaba ahí en la tapa del libro. Lo novedoso de la experiencia chilena no es mucho, porque esto de llamar y plebiscitar, hacer una convención constituyente, esto ha sucedido en otras partes, inclusive de nuestra América Latina. Hay países que sistemáticamente lo hacen, algunos de estos países con democracias muy robustas. La pregunta, nosotros en abril vamos a elegir a los futuros constituyentes, y vamos a utilizar exactamente el mismo sistema electoral que usamos para la elección de legisladores. Todo indica que los partidos políticos van a tener un rol fundamental y que la enormísima mayoría de las personas que sean electas van a ser electas a través de tickets partidarios y coalicionales, así como elegimos legisladores. Los grandes temas que están pendientes, bueno, quizás cabe el gran mérito de uno de las grandes originalidades de este proceso, ha sido lo que se mencionó de la paridad absoluta entre los géneros, que eso involucró un cambio leve en el sistema electoral, a diferencia de España. Aquí en Chile se vota por una sola persona, por más que esta persona esté en un ticket partidario, o sea, vienen los partidos, viene la lista de la gente, y uno elige una sola persona. No existe el voto como tiene en España, como tenemos en Uruguay, cerrado y bloqueado de listas de partidos. No existe nada por el estilo. Y los grandes debates, eso es el lado positivo. Aquí debo realmente mencionar a una colega, Julieta Suárez Cao, colega del Instituto de Ciencia Política, que fue una de las artífices de este modelo de paridad, con otras colegas de la disciplina. Y bueno, los grandes temas que tenemos al día de hoy, en vistas de las elecciones de abril próximas de los constituyentes, son qué pasa con los pueblos originarios,
en qué medida estos 155 personas, que es exactamente el mismo número de parlamentarios que tenemos en la Cámara Baja en Chile, debería incluir una porción específica para nuestros pueblos originarios, o debería ser un número supra que se sumaría a estos 155, y cómo se le da forma a las candidaturas independientes o pseudo-independientes. Son muy pocos los casos de personas sin afiliación política partidaria que quieran correr. Por el momento todavía existe un mes y tanto para determinar quiénes van a ser los futuros candidatos. Todo este proceso va a terminar en el primer semestre del 2022 con un plebiscito constitucional de salida, a diferencia de los plebiscitos de entrada que tuvimos el 25 de octubre. En este plebiscito va a ser obligatorio la participación electoral. Y bueno, acá el punto es hasta qué medida la nueva constituyente, este grupo de personas, va a ser maximalista o no a la hora de la redacción del nuevo borrador que se va a someter a votación. En la medida que sea más maximalista, esto es una teoría, una hipótesis, pero usualmente creo que está bien sustentada en la práctica, en la medida que se vayan sumando tópicos y temas en este nuevo borrador constitucional, las posibilidades de perder el plebiscito aumentan, justamente porque se van abriendo más frentes de batalla y uno va abriendo más eventuales heridas o va tocándole intereses a grupos que de otra forma quizás no estarían activos. Entonces hay una paradoja entre una constitución pequeña, liviana, apenitas que esboce grandes trazos de lo que debería ser el ordenamiento jurídico del país, y la tentación del Estado social de derecho, de poner todos los derechos y empezar a desglosar cada una de las dimensiones que nos pueden tocar como ciudadanos. En fin, para redondear, porque ya estoy en 13 minutos con 20 segundos, que estoy en el momento que habíamos dicho, sinceramente el caso chileno es un caso interesante por lo que Chile tradicionalmente es. En Chile las cosas tienden a ser muy violentas, es un país muy violento. Los golpes de Estado son cazas bombarderos bombardeando el Palacio Presidencial. No es que los tanquecitos van todo es muy grande en Chile, todo es muy, muy importante, o por lo pronto desde otras perspectivas latinoamericanas, y no hay tanto glamour en cuanto a innovaciones democráticas. Esto es algo que se ha visto en América Latina en varias oportunidades, en distintos tipos de regímenes, en distintos niveles de sofisticación democrática, si ustedes quieren, y en eso estamos metidos hasta el día de hoy. Yo cierro por acá de forma tal de darle tiempo a los compañeros. Muchas gracias. Muy bien, gracias David. No podemos aplaudir porque aunque aplaudamos no nos vas a escuchar. Hemos escuchado a Amanda y a David que nos han situado un poco en el panorama chileno, pero digamos, vamos subiendo un poco el enfoque. David al final nos acaba explicando que este proceso constituyente, o el proceso que empieza con una gran movilización social, no exenta de castigo duro, de represión y de violencia, lleva a una situación muy concreta, una situación política que parece que está bastante acordada. Utilizar el verbo acordar, no el verbo apañar, pero parece bastante acordada entre los partidos políticos más tradicionales, y esa mirada que a los que estábamos fuera de Chile de entrada nos impresionó, o al menos a mí, la idea de una convención. Yo le decía convención ciudadana, pero tanto Amanda como David me lo corrigieron, no es una convención ciudadana, se llama convención constituyente, pero a mí la sensación que me dio era que era, por fin, la ciudadanía iba a poder formar parte de un proceso de elaboración de una Constitución. Y por lo que nos están explicando Amanda y David, parece que tampoco es tan fiero el león como lo pintan. Y por eso, para también abordar cómo funcionan estos mecanismos de participación ciudadana en los procesos constituyentes, en los procesos de elaboración de grandes decisiones políticas, Arantxa, que es la que le pasó la palabra ahora, es especialista en esta materia, lo ha estudiado en muchos lugares del mundo, la está intentando practicar en muchos lugares del mundo, incluido aquí, y le pedimos ahora que nos hiciera, en base al modelo que ella más o menos ha ido trabajando y ha estudiado, cómo analiza cuál es el contrapunto de esto que nos explican respecto de Chile. No queremos hablar de Chile, queremos
podemos hablar de modelos, de sistemas, de canales, de ideas para innovar la participación ciudadana y la democracia. Arantxa, tu turno, gracias. Hola Fernando, muchas gracias por la introducción. Encantada de estar aquí. Efectivamente, yo no sé nada de Chile y quizás digamos, el título general de la conferencia haga que sea un poco confusa mi intervención, pero creo que la acabas de explicar muy bien. O sea, la idea es que acabamos de ver, gracias a Amanda y a David, cuál es la situación en Chile y cómo este proceso constituyente se va a dar. Mi aportación será decir que, bueno, en este proceso que ya está encauzado y que parece que hay poco margen de maniobra, podemos aprovechar, digamos, para pensar en el uso de otras herramientas para elaborar esas constituciones, digamos, de una manera menos tradicional. Entonces, de hecho, David sabe muchísimo también. Bueno, entonces yo hablaré de dos herramientas concretas, que es el sorteo cívico y la deliberación, que siempre, evidentemente, se conjuntan con otras herramientas, como puede ser el referéndum, otros mecanismos de participación, incluso pues el propio sistema representativo. De hecho, David sabe mucho de esto, ya que hace un año escribió un artículo que se llamaba, me parece, Buscando tierra fértil para la primavera chilena, en el cual él mismo proponía la posibilidad de que se pusiera en marcha una asamblea ciudadana en el modelo de la Asamblea de British Columbia del 2004 para escribir esa constitución chilena. Voy a recordar muy brevemente, o sea, cuando hablamos de una asamblea ciudadana basada en el sorteo cívico de la deliberación, en este caso para escribir una constitución o para abordar cualquier otro tema político, ¿cuáles, digamos, son las características de una asamblea de este tipo? Primero, es una asamblea elegida por sorteo, que conforma una muestra descriptiva de la población, ¿vale? Cuando antes decía Amanda, nos queremos ver representados con canales abiertos de manera permanente y con una real participación, bueno, pues para empezar son personas elegidas por sorteo y que representan, son microcosmos de la sociedad más amplia. Estas asambleas tienen acceso a personas expertas de todas las tendencias, tienen tiempo suficiente para deliberar, acceso a técnicas de deliberación, las mejores condiciones de participación para que todas esas personas en toda su diversidad puedan participar de manera igual y un claro mandato político para esas asambleas. Entonces, ¿esto qué permite? Pues se permite que todos los ciudadanos tengan la misma posibilidad de ser elegidos, permite que esas personas son independientes, no dependen de un partido político, no dependen de grupos de presión, con lo cual son procesos muy difícilmente manipulables por los grupos de presión. Se genera una decisión informada con una alta capacidad de deliberación. Se sabe que esas asambleas también en general digamos, manejan posiciones más moderadas que las que se suelen manejar entre partidos políticos. El efecto de esas asambleas es que se restaura la confianza en la toma de decisión, se aumenta la posibilidad de resolver con éxito asuntos complejos y puede reforzar también el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia, en este caso a un texto constitucional, en el caso de redactar una constitución. Entonces, lo que tenía pensado en estos 10 minutos que tenemos, que es un tiempo horriblemente corto, era esbozar muy brevemente, decir 3 palabras sobre, en realidad, la única experiencia que ha habido en el mundo donde se ha utilizado, aunque de manera bastante marginal, el sorteo cívico para elaborar una constitución, que fue el caso de Islandia. Y luego, si me da tiempo, también daré como 4 pinceladas de un texto que está escrito ahora, una guía que está escrita ahora con el pretexto, el contexto de Bielorrusia, de lo que pasó en Bielorrusia, que se vio que también en algún momento se podía dar que se reescribiera la Constitución, y un grupo de trabajo imaginó cómo se haría ahora, después de 15 años y mucho más, pero bueno, sobre todo esos últimos 15 años de experiencia de asambleas ciudadanas que han trabajado reformas constitucionales, pues cómo daría cómo haría este grupo para, cómo se constituye el proceso para reescribir la Constitución.
Entonces, en Islandia, así 4 apuntes sobre Islandia, estos datos los he cogido ahora de un libro que Ellen Landemore acaba de escribir que se llama Open Democracy, que recomiendo muchísimo, que ha salido en septiembre y tiene todo un capítulo destinado a Islandia y estuvo ahí, lo miro muy de cerca, con lo cual creo que nos podemos fiar de los datos que nos da. Porque a veces es difícil, porque ahí el idioma claro, es muy diferente y tampoco yo creo que se ha publicado tanto en inglés. Entonces, hubo 3 innovaciones que quizás pueden ser interesantes, bueno, para Chile o para cualquier país, pero que tampoco es que sea el modelo de referencia, simplemente, bueno, es un ejemplo, ¿no? que pasó y, bueno, por eso lo comparto. Entonces, todo esto pasó después del 2008, después de la crisis bueno, que sabemos, la crisis económica, hubo una primera lo que llamaron un National Forum, un foro nacional compuesto por 1.500 personas elegidas por sorteo que conformaban una muestra descriptiva de la población desde la ciudadanía, que fue un éxito y por eso 2 años después, en el 2010, el propio Parlamento decidió reconvocar convocar un foro nacional, esta vez con 950 participantes elegidos por sorteo, que durante un día tenían la tarea de establecer un marco para una escritura de la Constitución. Entonces, claro, un día no da para deliberar, no da para mucho, pero bueno, dio para más una agregación de preferencias que una verdadera deliberación y el resultado fue un informe de 200 páginas que fue, digamos, el marco en el que se situó luego el grupo que realmente redactó el borrador de Constitución. El borrador de Constitución, esa sería la segunda innovación que se dio en Islandia, se hizo desde un Consejo Constitucional en un proceso quizás un poco similar al de Chile, pero también diferente, de cualquiera que se podría presentar en unas elecciones, estando prohibidos, digamos, los políticos profesionales y no pidiendo una afiliación a un partido político, que eso sería una gran diferencia con Chile. Entonces, cualquier ciudadano, digamos, se podía presentar a esa elección. 522 personas se presentaron, 25 personas fueron elegidas y fueron las que, digamos, redactaron el borrador de Constitución. Entre esas 25 personas, pues como anécdota, estuvo el padre de Björk, de la cantante, que era presidente de un sindicato de agricultores. No era un panel descriptivo de la población, pero sí tenía una composición, digamos, mucho más diversa que pues los grupos que suelen redactar los borradores de constituciones. No era un panel del todo paritario, entonces en eso Chile le gana a Islandia. Trabajaron durante 4 meses y la tercera innovación que hubo quizás fue que hubo fases de crowdsourcing muy intensas. Compartieron hasta 12 borradores, digamos, con la sociedad en su conjunto, mediante redes sociales, mediante Twitter, mediante Facebook, la web, el mail. Hubo unas 3.600 aportaciones que se generaron en conversaciones. De ahí se usaron un 10%, más o menos, se integraron al borrador de la Constitución un 10% de las aportaciones. Y finalmente, en el 2012, se aprobó por los 2/3 de la población este borrador, en el referéndum, este borrador de Constitución, aunque también precisar que solo fueron a votar el 47% de la población. Y la historia, desgraciadamente, finalmente acaba mal, ya que el Parlamento nunca llegó a aprobar este borrador de Constitución, aunque estuviera aprobado por referéndum. Entonces, bueno, Ellen Landemore ha hecho todo un digamos, un análisis de la calidad del resultado, ¿no? del texto que se hizo de esta manera, para concluir que digamos, el resultado es un concepto muy positivo, es un texto de gran calidad, coherente, usa 2 baremos para evaluarlo, los rights evidence, que sería la protección, o sea, qué nivel de protección individual se recoge en la Constitución, y el otro sería el democracy as easy, que sería como la democracialidad, no sé, bueno, hay con varios también criterios que no tengo tiempo aquí de precisar. De todas formas, decir en general que yo creo que hoy en día los resultados que se dan de esas asambleas ciudadanas son, en términos de calidad, muy altos.
Lo hemos visto ahora con la Convención Ciudadana sobre el Clima en Francia, que ha producido un pack de 149 medidas, incluso llegando a redactarlas en un lenguaje jurídico para que se pudieran ser aplicadas directamente por vía legislativa, reglamentaria o por referéndum. Es decir, ahí no hay debate. Los debates quizás están en otro lugar, que si me da tiempo lo diré al final. A ver, estoy en 18, 17 y he empezado a las... Esperad. 07. ¿Cuánto tiempo me queda? Creo que ya me he pasado, ¿no? Vale, No, pero tienes 3 o 4 minutos más si quieres. Vale, entonces simplemente 3 o 4 minutos más para hablar de este texto que está escrito, bueno, esta guía que está escrito, que se va a colgar en la web, en una web citizenassemblies.org dentro de nada en castellano, además que cualquiera puede consultar. Esa idea de aprovechar todo el aprendizaje de las asambleas ciudadanas hasta ahora para pensar, bueno, pues eso, cómo sería un proceso de escribir una constitución, en este caso en Bielorrusia. Entonces, os lo digo así, las grandes líneas en 2 minutos. Bielorrusia tiene una población de 9 millones de habitantes. Entonces, bueno, este grupo propone que sea una asamblea de 500, 600 personas descriptivas de la población que se reúnan para eso, que se dividan en grupos de 50, 60 personas y que cada uno de esos grupos examine, digamos, una parte de la Constitución que dividen en 6 partes, que igual aquí no lo voy a precisar. Entonces, con una primera fase de elaboración de propuestas y una segunda fase de redacción del texto de la Constitución, habiendo todo el tiempo, o sea, antes, durante y después, también una conexión con la sociedad en su conjunto, para que bueno, cualquier persona tenga la oportunidad también de hacer propuestas en base a las propuestas que se van generando desde esa asamblea elegida por sorteo. Poco más voy a decir, simplemente decir también que en Chile, simplemente por compartirlo, creo que James Fishkin, bueno, y su grupo van a realizar un sondeo deliberativo en Chile en marzo de 2021, si no me equivoco, en el cual van a hablar también de pensiones, de healthcare y también de algunos asuntos que tienen que ver con temas constitucionales. No sé mucho más sobre eso, pero quizás es interesante también en el futuro, bueno, echarle un ojo. Gracias. Muy bien, Arantxa, muchas gracias también por tu intervención. Y bueno, ya hemos visto la situación de Chile, hemos visto el marco donde se da esta situación de Chile, cómo funciona el plebiscito, esa convención constituyente de Chile con sus pros y sus contras. Arantxa nos explica unos sistemas que parecen bastante innovadores y que empiezan a tener un cierto resultado. Y ahora, Kim, ¿todo esto para qué? ¿Esto sirve para algo? Aquí le preguntamos si esto tiene salida, tiene utilidad, lo podemos encarnar en nuestra historia, en nuestro sistema político, los procesos constituyentes podemos aprender de ellos. Tu turno. No te oímos, no te oímos. No te oímos. Laura. Pero el Tenemos micro Kim, está activado, sí. ¿eh? Es tu micrófono, Kim. No. Hace un momento funcionabas. Ahora me... ¿Tú me oyes? Ahora sí, ahora sí. Bueno. Nada, decía pues que muchas gracias y encantado de que me hayáis invitado y como ya ha comentado alguien más, pues se ven nombres o caras por aquí que hacía tiempo que no veía y es difícil saludaros uno a uno porque no sabes a quién estás saludando, pero es un placer volver a encontrarme con mucha gente. Yo no voy a responder para nada a las preguntas que me ha hecho Fernando, porque no sabría tampoco muy bien cómo abordarlas. Y además, incluso como esta primera intervención queremos que sea lo más corta posible, yo voy a intentar hacer una cosa un poco más general, de plantear el debate, ¿no?, entre democracia directa y deliberativa en los procesos constitucionales, que además creo que
que no es la misma reflexión que si estuviéramos hablando de políticas públicas muy concretas o del ámbito municipal. Estamos hablando de aprobar un texto, elaborar y aprobar un texto constituyente, que por lo tanto son las reglas del juego para el futuro y no una simple política pública. Y en todo caso, ideas un poco más personales, ¿no? En relación a todo esto, qué resultados lleva o cómo yo lo plantearía, me lo guardaré un poco más para el debate, ¿no? Donde puedo exponer las ideas o incluso pues con Fernando podemos hablar también de un intento en el año 2003-2004, ¿no? de una cierta experiencia de hacer un proceso también de participación, en aquel momento le llamábamos sin más, ¿no? Que era en el 2003 alrededor del Estatuto de Autonomía en Cataluña, que es también una pieza del entramado que llaman el bloque constitucional de las leyes en el caso español. En todo caso, como os decía, 2 o 3 pinceladas quizá un poco más teóricas, y luego pues ya podremos entrar en el debate. Digo más teóricas porque en realidad, claro, venimos de unos modelos democráticos donde el voto era el centro en las democracias liberales clásicas. Luego, a partir de los 80, 90, se produjo lo que algunos han llamado el giro deliberativo, ¿no? Y entonces empezamos a preocuparnos más por el debate público, por los fórums, por las asambleas, por las diferentes metodologías, pero que se trataba de generar grupos de ciudadanos que hablaran y construyeran propuestas de política pública. Pero también es cierto que en los últimos años hemos vuelto a dar quizá otro nuevo giro para volver a reforzar a través de ideas de democracia directa el voto. Otra vez la posibilidad de que a través del voto, esta vez un voto que no se destina a escoger representantes, sino a tomar decisiones, pero otra vez el mecanismo democrático vuelve a tomar una presencia especial el voto, y menos, dijéramos, la voz, que es el instrumento democrático que pretendería tomar una mayor centralidad con el giro deliberativo, ¿no? Por lo tanto, hay un constante, dijéramos, debate entre cómo articulamos la democracia, si a través de las voces o a través de los votos, ¿no? Y en un proceso constituyente esto yo creo que se da de una forma especialmente intensa, porque necesitas los votos para ratificar las reglas del juego y para que aquella decisión sea vista como suficientemente legítima y dotada de la autoridad para imponerse al conjunto de la población. Pero al mismo tiempo también cada vez somos más conscientes de que si en este proceso no hay voces de la ciudadanía que expresen y que ayuden a construirlo, pues esto también puede generar dificultades, ¿no? Claro, fijaos que de entrada los votos nos subrayan la lógica mayoritaria, y es bueno, diríamos que la Constitución o que una Constitución cuente con el apoyo pues de la mayoría de la población, ¿no? Pero también es cierto que luego volveré un momento sobre esto, que la votación es bueno, pues refuerza una lógica o una visión más individualista, más incluso instrumental del funcionamiento de la democracia. Y las voces, por su lado, por su parte, también tienen unos aspectos más positivos, pero también tienen algunas limitaciones, ¿no? Las voces pues serían, bueno, hay quien dice que el propio debate sirve para generar conocimiento y para generar información de calidad que luego permita votar de una forma más sólida, pero al mismo tiempo la deliberación a través de las voces en un proceso constituyente, hay algunos autores que dicen que obliga
a la mayoría a argumentar en términos de interés público e intentar convencer a las minorías, y por lo tanto que es un contrapunto a la lógica mayoritaria del voto, ¿no? Y por lo tanto es una forma de desplegar un esfuerzo argumentativo que haga que también las minorías acepten como las reglas del juego de todos, aunque eventualmente hayan perdido la votación, ¿no? Y tiene una tercera característica, dirían estos momentos deliberativos, estos momentos más de voz, que es el también establecer lo que algún autor ha llamado mecanismos de integración, es decir, permitir que los diferentes intereses, los diferentes puntos de vista, las diferentes visiones tengan un espacio de encuentro y de alguna forma puedan generar si no un acuerdo, sí como mínimo una cierta comprensión mutua de los diferentes puntos de vista, ¿no? Y estas relaciones que se establecen en el proceso de deliberación pues también ayudan a que aquel marco que tiene que ser el marco de convivencia conjunto para todos, pues sea más aceptado por todos los diferentes actores, ¿no? Pero es cierto también que solo la deliberación puede no dotar de suficiente autoridad a una decisión que no venga apoyada por los votos. Por lo tanto, existe siempre esta doble situación, ¿no? ¿Cuál es el problema al que yo no voy a aportar ninguna solución y quizá luego podamos discutirlo y que dependerá también del diseño de estos procesos que vemos que en Islandia lo han hecho de una forma, que en Chile lo han hecho de otra y que en otros sitios lo han hecho de otro, ¿no? Que combinar voto y deliberación es muy complicado, porque incluso nos lleva a no solo a lógicas de funcionamiento muy diferentes, sino incluso que se pueden generar incompatibilidades entre ellos, ¿no? A mí me gusta mucho una interpretación que hacía un autor, Chambers, ¿no? Que decía, el voto requiere de ciudadanos racionales, ¿no? Que son aquellos que calculan y votan en consecuencia. En cambio, la deliberación requiere de ciudadanos razonables, que no es lo mismo que racionales, ¿no? Y dice, el ciudadano razonable no es el que simplemente pretende maximizar su propio interés, sino que es aquel que entiende que vive junto con los demás y es capaz de entender las posiciones de los otros, de ponerse en el lugar de los otros. Yo soy razonable con Fernando cuando intento entender sus posiciones. En cambio, soy racional cuando intento simplemente maximizar mis posiciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, a lo que llama el voto y a lo que llama la deliberación, ya de entrada son a dos tipos de ciudadanos diferentes, ¿no? Realmente yo creo que probablemente seamos más racionales que razonables, ¿no? Y en este sentido la deliberación siempre es un poco más complicada, ¿no? Decía, leo una pequeña cita de este Chambers, que he estado leyendo un poco para preparar también esta presentación, que lleva esta distinción al proceso constituyente, ¿no? Y dice, hay momentos en que el comportamiento estratégico racional, en que el ciudadano racional es el adecuado y necesario para un proceso constituyente, ¿no? En el momento de la ratificación, en el momento del voto. Dice, sin embargo, cuando discutimos sobre la esencia constitucional que ha de establecer las reglas de juego para el futuro, entonces la aceptabilidad mutua, que esto es lo que nos lleva a hablar de ciudadanos razonables, que se juntan con los que piensan diferente, esta aceptabilidad mutua ha de ser el punto de referencia, no la maximización de las posiciones individuales de unos y de otros, ¿no? Por lo tanto, nos estaría diciendo Chambers que
desde su punto de vista, necesitamos el voto, pero que la esencia de un proceso constituyente debería estar en la deliberación, ¿no? Claro, el problema es, otra vez, todo esto cómo lo combinamos, ¿no? Habría una forma también de abordarlo que sería decir, bueno, la Constitución, ¿no? la Constitución americana, ¿no? de Filadelfia de 1787, que empieza con el mítico We the People, ¿no? Bueno, pues se trata de ver cómo dotamos de contenido a la afirmación inicial de cualquier redactado constituyente, ¿no? Cómo hacemos que de verdad aquel texto que sigue a este inicio sea el texto que expresa la voluntad del pueblo, de we the people, ¿no? Claro, incluso dentro de la democracia, y la Constitución de Filadelfia es la primera gran constitución democrática, ¿no? Hay unas formas más elitistas, ¿no? En realidad, como se redactó la Constitución de Filadelfia, pues fueron 4 hombres blancos y ricos, ¿no? que la redactaron y poco más, ¿no? En cambio, pues nosotros estamos discutiendo cómo dotamos a este We the People, ¿no? de contenido de ciudadanía, de contenido realmente de expresión del pueblo o de la voluntad popular, ¿no? Y aquí otra vez pues nos encontramos con el instrumento refrendatario, que es el instrumento de democracia directa, y el instrumento de redacción constituyente, que es el instrumento de carácter deliberativo, ¿no? Un ejemplo de la dificultad de articularlo esto en el proceso constitutivo o constituyente, perdón, lo encontramos en un ejemplo que seguramente no es tan popular como algunos de los que más conocemos, como en el caso de Islandia, que era la redacción de la Constitución en Sudáfrica, donde hubo un intenso, también lo conozco de segunda mano, no, igual si alguien lo conoce más me lo puede decir, ¿no? Pero hubo un intenso proceso de participación, le llaman un intenso proceso de consultas públicas, de debates públicos, pero sin voto al final. En ningún caso se planteaba que hubiera un referéndum ciudadano. Y de aquí lo que me interesa destacar es el argumento que utilizaban, ¿no? Incluso dicen, utilizábamos el referéndum, decían los que organizaron este proceso en Sudáfrica, utilizamos la posibilidad de que en el futuro haya un referéndum como una amenaza para que las partes no se levanten de la mesa y sigan negociando una constitución. Dice, porque cuando sepan que va a haber una votación, dejarán de negociar y dejarán de hablar entre ellos y se organizarán para ganar la votación que vendrá. Y por lo tanto, el referéndum no es el principio del diálogo, decían, sino que es el final del diálogo. Tú cuando convocas el referéndum ya generas, dijéramos, o induces una determinada forma de comportarse a los diferentes actores que perjudica la lógica deliberativa que estabas también intentando generar, ¿no? Por tanto, es un ejemplo, tal como lo explican ellos mismos, de cómo estas dos lógicas pues les cuesta de cuadrar, ¿no? Por lo tanto, necesitamos intercambiar argumentos, ¿no? Que yo creo que Arantxa lo explicaba y que además podemos discutir cómo se ha de componer, si han de ser aleatorios o no. Yo creo que el tema del sorteo es un tema realmente interesante, pero realmente de este intercambio de argumentos entre gente que represente la diversidad del demos, pues pueden salir constituciones de alta calidad, ¿no? Y además, este intercambio de argumentos es imprescindible, lo decía al principio, para legitimar aquellas decisiones mayoritarias y que por lo tanto se acabarán imponiendo algunas minorías, ¿no? Pero al mismo tiempo necesitamos también
más votos. Necesitamos que la decisión final venga soportada por esta democracia directa, que también juega un papel importante, y que sea pues una mayoría de votos la que dé legitimidad a esta decisión. Pero es verdad que cuando votamos, y ya acabaré, lo tenemos que hacer sabiendo que finalmente habrá ganadores y perdedores. Pero saber esto dificulta el diálogo. Porque si yo sé que van a haber ganadores y perdedores, pues entonces me pongo a la lucha más que al diálogo. Me pongo más a la guerra que a la cooperación, ¿no? Entonces, ¿cómo articular estas dos almas, ¿no?, de un proceso constituyente que pretende reforzar la democracia y dar la voz al pueblo? Entonces, aquí es donde yo creo que tenemos un auténtico problema de diseño institucional, de diseño del proceso, ¿no? ¿Qué hacemos como en Chile? Primero un proceso, digamos, de iniciativa popular a través de la presión en las calles que nos lleva a una primera votación sobre si queremos reformar y cómo lo vamos a hacer. Un segundo momento de una constituyente con unas determinadas características y un tercer momento de ratificación también referendataria o plebiscitaria del referéndum. Lo hacemos como en Sudáfrica, con un gran debate sin votación porque pensamos que esto la distorsiona. Lo hacemos como en Islandia, con una iniciativa mucho más popular, pero que finalmente no se abre paso, dijéramos, para acabar en una nueva constitución. Es decir, aquí es donde, supongo que Fernando me decía, a ver qué opinas de esto o cómo esto se resuelve. La pregunta es, no lo sé, y en todo caso espero el debate para que lo podamos discutir. Y creo que también me he mantenido en los 15 minutos, si no me he equivocado. Muy bien, Kim. Muchas gracias también a ti, la verdad es que habéis sido los tres magníficos, los tres, y Amanda también al principio magnífica. Bueno, voz y voto, racionalidad o razonabilidad, ¿cómo articulamos todo esto? Abriríamos ahora el debate, ahora somos 35 personas. Podríamos intentar que incluso pudieras utilizar el micrófono para hablar si Laura nos da permiso, si no, escribir la pregunta por chat. Tomás, ¿tú quieres hablar? Permiso Laura, dado. ¿podemos abrir micrófonos? Sí, están Vale. abiertos. Perfecto. Entonces, ahora Tomás me ha pedido la palabra, es el único que he visto. No sé si os veo a todos. Si a alguien no le veo, que me lo diga. Y intentamos hacer un 15-20 minutos de debate entre que vosotros hagáis comentarios y preguntas, lo que queráis conveniente, y luego le volvemos a dar la palabra otra vez a los tres. Tomás, buenas tardes y mucho gusto de verte. Buenas tardes a todas y con todos, como decía en Ecuador y en Chile. Igual, como ha dicho Kim, saludar a muchos amigos, pero voy rápido porque a las 7 tenemos otro webinar de estos con América Latina, casi sobre el mismo tema, y quiero hacer algunas preguntas, un par de ellas, porque hace una semana tuvimos un debate parecido sobre la Constitución en Chile con la red chilena de participación, de metodologías participativas. Intervino un alcalde mapuche de Tirúa, intervino una portavoz del movimiento de mujeres 8 de marzo y de ahí me surge ya una primera pregunta. Sobre todo para los chilenos o la gente que conozca más Chile, ellas, por ejemplo, las mujeres ya están preparando sus candidaturas cívicas, del movimiento feminista o del movimiento de mujeres, como lo quieran llamar. Y los mapuches también están en esa línea ciudadana más que partidista. ¿Le ven posibilidades a que tengan mucho éxito? Porque visto desde acá, la pregunta sería eso, los partidos no tienen como muy buena prensa y creo que en Chile tampoco. Entonces, una candidatura no partidista y de movimientos
puede ser interesante. Recuerdo, porque el otro ponente que teníamos en este foro era Patricio Carpio, de Ecuador, que estuvo en la constituyente de Ecuador, que, como saben ustedes, fue una referencia de participación popular. Y claro, él decía que aquella candidatura de Correa y compañía, y sobre todo de Alberto Acosta, tuvo mucho éxito, digamos, en la presencia de la constituyente, precisamente porque su candidatura no era enfocada a un partido, sino enfocada a una constituyente, a un proceso constitucional. Entonces, no sé si un proceso tipo Ecuador, para entendernos, puede ser interesante también en este caso. Y la segunda pregunta tiene que ver, no sé quién me la puede contestar o cómo lo podemos organizar, es sobre... En Chile ya existen movimientos de base organizados. Por ejemplo, no sé cuántos, pero bastantes cabildos que han estado planteando cuestiones. Y también municipios. También acaba de salir un libro que prologa Paco Alburquerque, precisamente sobre el papel de los municipios en Chile a la hora de hacer propuestas de cara a este proceso, precisamente. Entonces, ¿hasta qué punto una articulación de propuestas que surgen desde movimientos sociales, como los que he dicho, desde cabildos, puede, antes de que se empiece a redactar la Constitución, ya, digamos, coordinar o articular algunas grandes líneas antes de que se produzca incluso y que condicione, por lo tanto, al ser construido de una manera participada, condicione el debate de los electos que vendrá a partir de abril. Es decir, de aquí a abril, ¿qué se puede hacer? O si es posible, o si creen interesante este tipo de propuestas, bueno, que algunos estamos barajando con los compañeros y las compañeras de la red de participación, de metodologías participativas en Chile. Y me disculpo ya de antemano porque como a las 7 tengo que entrar en otro lío, pero bueno, no quería dejar de colaborar con el IGOV, por supuesto, y aportar este tipo de reflexiones. Como esto lo estamos grabando, Tomás, lo vamos a poder seguir viendo, lo podrás seguir viendo, cómo continúa, lo podrás ver en cualquier momento. ¿Alguien puede contestar alguna de las preguntas que ha hecho Tomás o pasamos a más? David, Amanda, algún chileno o chilena que esté en la sala, ¿tiene alguna opinión al respecto? Sí, opinión tengo, pero no sé si no prefieren juntar varias preguntas o... Sí, exacto. Yo preferiría que los ponentes hablaran un poquito más tarde. En todo caso, Ernesto Isunza, el otro Ernesto, ha planteado en el chat, ha hecho un comentario. Ernesto, ¿lo quieres hacer de viva voz para que todo el mundo lo comparta? No se te oye. No. Tenemos un problema. Laura, help us. Hola. ¿Ahora se oye? Ahora. Sí. Un minuto solo para aprovechar y devolver el saludo y el gusto de encontrarles aquí en vivo, aunque sea a la distancia. Sí, yo creo que el modelo, hay un modelo que no está citado en los que se han propuesto y que tiene que ver con la experiencia brasileña de la Constitución del 88, que tampoco es lo que decía Tomás en este momento, ¿no? No es previo, sino como parte de la discusión que en una fase termina y que después está la cuestión de las enmiendas que se le llamaron enmiendas ciudadanas, ¿no? Y esto ha permitido, por lo menos en el caso brasileño, es uno de los grandes espacios de innovación en esa correlación de fuerzas que tampoco era tan positiva. La correlación del texto final del 88, por ejemplo, los sistemas sociales y los esquemas de participación que dieron pie a la Constitución del 88 fue precisamente a partir de estas enmiendas que se hicieron. Entonces quería ver si podría complementarse la reflexión de las ponentes y los ponentes respecto a este otro modelo de articular deliberación que no es con espacios de asamblea o de jurado, pero tampoco dejar toda la representación vía constituyentes. Gracias. Gracias a ti, Ernesto. Denise, tú también quieres hacer una pregunta. ¿Denise? Sí, ¿me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Hola, agradezco a todos la exposición.
Cuando nos estábamos haciendo este trabajo, incluso lo comentamos con Amanda del módulo del máster, me entró la duda de, en Chile hay mucho debate sobre cómo se van a constituir esta convención constitucional, quiénes van a representarnos, que ya vemos que está muy dada a los partidos políticos, a las negociaciones que se hagan entre ellos. También hay otra discusión sobre los mecanismos de participación ciudadana para asegurar que los ciudadanos que no tenemos capacidad de ser constituyentes podamos opinar. Pero me entró la duda con lo que dijo el profesor Kim, ¿cómo hacemos que esa convención sea deliberativa de verdad? ¿Es necesaria, mi pregunta, solo a través de mecanismos de participación ciudadana? Pero ¿cómo hacemos que los que nos van a representar, que según encuestas, los que estamos viendo el perfil de los chilenos quiere constituyentes como de un perfil académico, como expertos en temas constitucionales, que ellos representen también la realidad del pueblo chileno, que ya vemos que no ha funcionado esa lógica, pero así todo, según algunas encuestas, el chileno va a seguir votando por el experto. Entonces, ¿cómo hacemos que por dentro, a través de un reglamento quizás, se genere una deliberación y una negociación entre ellos? ¿Será solo con la participación ciudadana? ¿Habrá algún caso que nos puedan comentar? Porque siento que ese debate todavía no se está dando en el caso chileno, y que creo que es súper importante. ¿Alguna intervención más? No hablemos solo de Chile, también podemos hablar de todo lo que ha aparecido en la sesión, ¿eh? No vamos a resolver los problemas de Chile. A duras penas vamos a resolverlos de nuestra casa. ¿Queréis los ponentes hacer algún comentario a lo que ha salido ya? Interpelarlos entre vosotros de lo que lo ha dicho uno u otro o lo que han hecho, las preguntas o comentarios que han hecho las personas que han intervenido. Pues adelante, David. Bueno, ahora. Gracias. Sí, son súper... A ver, estas preguntas no se pueden responder en los pocos minutos que tenemos, pero son súper buenas y súper atingentes. En cuanto a la pregunta de Tomás, yo te diría que las posibilidades de éxito del movimiento social, sea de los mapuches o de los movimientos feministas de la mujer, son constreñidas en el sentido de, primero, los mapuches, si bien no la dirigencia, pero la enorme mayoría de la población mapuche es una población extremadamente conservadora. Eso genera una suerte de rispidez y de cooptación con los partidos políticos que tiende, no es así 100%, pero tiende a ser más de derecha que de izquierdas. El mundo mapuche justamente va a ser, y creo que esto va a determinarse, la posible respuesta a tu pregunta va a ser pura y exclusivamente posible de ser respondida una vez que sepamos qué pasa si este porcentaje de representantes de los pueblos originarios está incluido en estos 155 personas, si es que se les va a permitir hacer una lista mapuche, cosa que dudo enormemente. Y con el tema de la mujer, bueno, justamente dudo de que el movimiento tenga capacidad de representar el movimiento per se. Eso no significa, como mencionamos previamente con Amanda, de que la convención va a ser 100% paritaria. O sea, vos presentás 10 candidatos, tienen que haber 5 hombres, 5 mujeres, y no solamente eso, sino que independientemente del voto van a haber 5 hombres y 5 mujeres, si es que en ese distrito entra eso. Que produce otro tipo de problemas de distorsión del voto, donde existiría teóricamente la posibilidad de que gente con más votos sea reemplazada por gente con menos votos, ¿verdad? Entonces, yo sería un poco precavido a la hora de pensar en el éxito de la sociedad civil. A ver, la convención va a estar fuertemente marcada, como cualquier elección en general, a través de este cernidor del estatus socioeconómico. Las elecciones tienen esa característica en todos lados del mundo. Pero también quiero ser, y quizás no sea muy popular lo que diga, pero un poco moderar las expectativas del consenso. Justamente en una sociedad de 20 millones de personas,
donde existen diferencias étnicas, de clase, religiosas importantes, en fin, todo lo que ustedes se imaginan, encontrar un consenso es extremadamente, si no matemáticamente imposible, fútil, o buscar, sí, las amplias mayorías puede ser, pero tenemos que ser muy cuidadosos con esta oda al consenso, oda a la deliberación. Una cosa es Islandia con 350.000 personas, todo el país, con $75.000 de ingreso per cápita al año. Otra cosa es Chile con 20 millones y $15.000 de ingreso al año. Y ni que hablar Bielorrusia, que tiene apenas $6.000 per cápita. Acá estamos hablando de gaps cognitivos, gaps educativos, gaps digitales, gaps de clase, gaps étnicos. Todo eso es, hay que ser muy cuidadoso a la hora de la extrapolación. En cuanto a los cabildos y los municipios, bueno, también quizás lo que diga no va a ser muy popular, pero también tengo que poner un símbolo, una luz amarilla con esta oda a lo local. Justamente los grandes problemas que tenemos los chilenos, seguridad social, salud, educación, son temas que no se solucionan municipalmente ni barrialmente, son temas de grandes políticas nacionales, donde justamente lo local lo que hace es simplemente dividir más e imposibilitar la posibilidad de tomar políticas nacionales, programáticas, y no caer en el localismo. Pero esto no lo digo yo, no es nada nuevo lo que digo. Esto ya lo decía Madison, ya que hablamos de la Constitución de Filadelfia. Esto lo decía Madison en el Federalista. Ojo con la toma de decisiones en el ámbito local, porque justamente uno de los problemas que tiene la deliberación es cómo evitamos la concertación de planes opresivos contra los que piensan y son distintos. Entonces, yo me gustaría ser un poco cauteloso en eso. En Chile tuvimos una experiencia bajo la administración de la presidenta Bachelet, ya hace como 4 o 5 años atrás, donde hubo unos atisbos de encuentros locales autoconvocados, los famosos ELAs, pero ahí, ¿quién participó? Participó el 0.6% de la población, y en enorme mayoría era gente de personas con recursos cognitivos muy sofisticados. No fue el pueblo mapuche, no fue, o sea, hubo, no quiero decir que no, pero no fueron los sectores más vulnerables de la sociedad chilena, fueron justamente los otros. Entonces, esto de la deliberación, y un poco respondiéndole ahora, tirando una línea a Kim, yo encuentro que tenemos que ser súper cuidadosos con la expectativa que hay con la deliberación. No podemos esperar que los ciudadanos seamos sinceros, bien intencionados, de buen comportamiento, que seamos buenos conversadores, que seamos buenos oyentes, que seamos personas dispuestas a dejar nuestras más apasionadas creencias. No, la gente es gente, en lo bueno y en lo malo. Entonces, la apuesta ciega a la deliberación o la búsqueda del consenso, yo creo que nos puede generar mucho más frustraciones que otra cosa. Habiendo dicho eso, existen posibilidades de cambio, pero efectivamente Chile sigue siendo seguimos estando inmersos, y en cierto sentido, por suerte, bajo la órbita de los partidos políticos. No existe una sola democracia que respete la libertad y los derechos individuales sin partidos políticos robustos y que funcionen bien. Y en última instancia, nuestros parlamentos son asambleas deliberativas, ¿verdad? O sea, no es que sea una máquina de picar carne. Ahí hay discusión, hay mucha discusión, y eso es uno de los problemas que muchos ciudadanos dicen, no, miren, se pasan todo el día discutiendo. Entonces, yo sería un tanto cuidadoso cuando hablamos de que representen al pueblo de verdad. Como, bueno, pueblo de verdad somos todos, inclusive el soldado que sale a reprimir y a disparar el fusil contra los ojos de los manifestantes, pueblo de verdad. O sea, hay que ser, yo bajaría un cambio con el tema y las expectativas deliberacionistas y consensualistas, que es muy legítimo, por cierto, y muy loable, comparto mucho de eso, pero cuando hablamos de política, no, hay que ser más, de otra forma. Si hablo por tenemos acá, un par de... Perdona, ¿has acabado, David? Perdona. Sí. ¿Has acabado, David?
Perdona, pensaba que habías terminado. Tenemos una pregunta y un comentario. Le paso la palabra a Juan Pablo Schuster, no sé si te pronuncio bien el apellido, para que hagas la pregunta. Gracias. Gracias, Fernando. Perdón, no estoy muy de acuerdo con David, pero como me tengo que ir no puedo discutir. Espero que King y los demás compañeros le puedan discutir lo que ha dicho. Chao. Vale. Gracias, Tomás. Juan Pablo, adelante. Gracias, Fernando. Mira, bueno, yo, perdón, de repente se escucha bien, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Vale. Perdonen el sesgo de repente de mi consulta, pero que me pasa que estoy haciendo un doctorado en geografía. Entonces mi pregunta va más como por la dimensión, por decirlo así, territorial o socioterritorial de un poco lo que comentaba David, en el sentido de que en el fondo, cuando nosotros a veces se menciona este como amor por lo local o por la deliberación o esta gran constitución, mi pregunta va más como por la escala del proceso, en el sentido que es deseable, por ejemplo, porque ahora estamos definiendo una constitución, que uno podría decir estamos en términos de la escala nacional, entonces es asimilable, por ejemplo, a otros procesos, a otros mecanismos deliberativos que se pueden aplicar a otra escala, es decir, cuando discutimos este proceso constituyente, en términos de la escala nacional, puede ser una limitación en el fondo que sea deliberativo versus el voto, por ejemplo, que lo menciono con las características también a veces de lo que pasa en la participación. Por ejemplo, había un proyecto que se iba a hacer en el sur de Chile y en el fondo era un atentado, por decirlo así, como arquitectónico contra esa ciudad, y la gente se hizo un plebiscito comunal y la gente votó que el 90% quería ese mall en ese espacio. Hicieron una consulta a nivel nacional y la mayoría de la gente no quería porque atentaba con ese espacio arquitectónico o patrimonio que la verdad iban una vez al año de vacaciones versus la gente que quería. Entonces, mi pregunta es, si es que queremos que todo sea vinculante o que todo sea deliberativo, si el juego en la escala de esa dimensión territorial, esos mecanismos pueden jugar un rol, es decir, si es que podemos lograr mejores acuerdos deliberativos a escala local, pero por las múltiples complejidades que tenemos, no se pueden hacer estos acuerdos deliberativos y tenemos que descansar en el voto a nivel nacional, o no. Un poco esa es mi consulta en los términos de que si es que todo es deliberativo o nada deliberativo, dotar de contenido, y si es que la escala de participación o de incidencia, según lo que nosotros estemos discutiendo, puede incidir en una u otra forma mecanismo. Y lo último que me queda comentario era si es que existe, especialmente para David, que lo comentaba en su opinión, ¿qué diferencia hay entre el voto voluntario y obligatorio? Es decir, ¿qué incidencia un poco, o cuál uno podría decir como ciudadano, cuál es la trampa que está detrás? Que al principio ahora entramos a este mecanismo con un voto voluntario y el referéndum va a ser obligatorio. ¿Hay alguna trampa? Y lo último era también para Arantxa, que es el tema de Islandia. Quería saber si es que al no ser aprobado, pues no llega al acuerdo, qué fue o cómo se canalizó ese conflicto con el caso de Islandia en el caso de la nueva constitución. Gracias. Gracias a ti, Juan Pablo. Zuidema, tú has hecho un comentario en el chat. ¿Quieres hacerlo en vía voz o quieres hacer alguna aclaración a lo que has dejado escrito? ¿Estás? Por favor, Fernando, ¿lo Zuidema, podría hacer vale. nada más? Sí. Sí, por favor, adelante. ¿Podría ser una pregunta así general? Sí. Gracias. Sí. Gracias, Fernando. Pero no la haces la pregunta. Es lo que has dejado en el chat, quieres decir. Sí. Vale. Sí, que lo leas, dice. Que lo lea, vale. Esta coyuntura se está viendo en todo. Fernando, yo lo digo. Vale. Eso es lo que yo decía. Perdón, disculpa. Adelante. Bueno, yo también soy peruana. Esta coyuntura se está viendo pues en toda Latinoamérica. Inició Chile, después Perú y creo que ahora está Panamá y mi pregunta es bueno, creo que ya la población está cansada de tanta corrupción descarada en mi país.
el abuso de las grandes empresas, los monopolios y, ¿no? que sacan y ponen políticos, ¿no? Mi consulta es, ¿todo esto cambiaría con una nueva constitución? Vale. Habíamos previsto acabar sobre las 7:15 hora española. Os dejo a las tres, a Arantxa, a Kim y a David, Amanda, tú también, por supuesto, si quieres decir alguna cosa más, para que hagáis comentarios más o menos finales y así, digamos, que todo el mundo sepa que tenemos una hora de acabar para que esto no se disuelva porque la gente se va desconectando. Como es más fácil escaparse de la página de la pantalla que de una sala. En la sala se te ve más. Aquí es más fácil. Por tanto, adelante. ¿Quién quiere? Amanda, ¿tú quieres hablar primera? ¿Has levantado la mano o lo he visto yo? Sí, Vale, adelante. ¿me escucha? Ya. Quería hacer una última reflexión a propósito de todo lo que hemos conversado. Voy a tratar de ser muy cortita, que yo entiendo que no hay que tenerle tantas expectativas a esto, y con todo lo que hemos conversado, considerando que es muy necesario que se dé un diálogo deliberativo, y que por lo que dice David, ya está más o menos cocinado el tema de quiénes van a entrar a la convención, y van a ser los partidos políticos, y vemos que está siendo muy difícil poder canalizar a los independientes y a los indígenas, por ejemplo, y así tantos otros grupos que quieren entrar y tener participación. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Porque finalmente vemos que, como presentaba Arantxa, no se está dando esta dinámica, y el acuerdo fue hecho por los mismos políticos para mantener los mismos canales que los han tenido en el Parlamento hasta ahora. Entonces van a ser los mismos que van a estar discutiendo las mismas cosas, que no se da lógica deliberativa hasta el día de hoy, porque lo que hacen es atacarse, polarizar, reprimirse. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque en el fondo, una nueva constitución no nos va a cambiar las cosas de la noche a la mañana. O sea, no porque al día siguiente que haya una nueva constitución que declare derechos, que declare cosas, va a cambiar la situación. Y si esta constitución, que teníamos la esperanza de que fuera con ciudadanos y que avanzara a reconocer derechos, a que avanzara en todas las lógicas que hemos perseguido durante tanto tiempo, va a ser hecha por los parlamentarios, que son los que han gobernado hasta ahora, no va a haber ni un cambio de nada. ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta, la reflexión. Gracias, Amanda. Arantxa, Kim, David. Arantxa. Si quieres tomar la palabra. Bueno, están saliendo muchísimas cosas muy complejas y me está encantando este debate. Empezaré por lo que dijo, digamos, justo antes de Amanda, la última intervención, de que cambiaría una constitución, ¿no? Está claro que un texto de ley no cambia nada, o sea, lo que realmente cambia es la cultura política. Hace falta una cultura política para que las cosas cambien, y la cultura política también se hace cuando tenemos la posibilidad de participar. Se sabe que las personas que participan en las asambleas ciudadanas, por los jurados ciudadanos, salen de ahí repolitizados, o sea, recreyendo que pueden también incidir en la política. Y bueno, creo que también son espacios de politización y son espacios de cambio de cultura política. Cuando hablamos de asambleas ciudadanas, de sorteo de deliberación, evidentemente no es ningún sistema perfecto, no es ninguna varita mágica, esto no, por supuesto. Cuando decías eso, David, o sea, para mí la pregunta que nos tenemos que hacer todo el rato es, ¿esto es mejor que lo que tenemos o es peor? O sea, y entonces, si es mejor, pues vayamos en ese sentido y vayamos, digamos, resolviendo los problemas que esos sistemas también dan, porque esos sistemas también darán otros problemas, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo los sistemas son tan bloqueados y tan perversos y tan malos, francamente, que necesitamos un cambio un poco radical, y es lo que para mí es lo que ofrece el sorteo de deliberación. Cuando dices, David, que nuestras asambleas ahora mismo son asambleas deliberativas o nuestras asambleas representativas, me extraña muchísimo. No creo que estén haciendo deliberación, o no estamos hablando de la misma deliberación. O sea, hay lógicas de mayoría. Cuando varios partidos necesitan aliarse para llegar a una mayoría, hacen intercambio de cromos para llegar a acuerdos, pero eso no tiene nada que ver con la deliberación. Luego Denis también preguntó cómo se puede generar deliberación, incluso en un grupo como el que se está constituyendo, bueno, en un concepto como el que se está generando en Chile. Creo que para que haya deliberación tiene que haber diversidad también entre los que están, ¿no?
a ver quién sale en este grupo, pero luego también hay técnicas de liberación, yo sí creo en ellas. Cuando dices, Kim, que hay ganadores y perdedores, bueno, esos famosos trade-off que no tenemos palabra en castellano, o por lo menos yo no sé cuál es, esta especie de término medio que sí lo explicaste muy bien cuando dijiste este voto razonable. Este voto razonable es cuando entendemos que otros tienen otros intereses y que nos tenemos que mover un poco del nuestro para también que el otro tenga el suyo. Eso no es ganar y perder, eso es que todos ganemos, creo yo. Y repito, la gente en esos foros cambia de opinión. Si la gente en esos foros no cambia de opinión, todo esto no tendría ningún sentido, pero se sabe por las encuestas que la gente cambia de opinión. Entonces, cuando accedes a información, cuando accedes a la vivencia de otras personas que están a tu lado, que tú antes nunca habías conocido y que están ahí y que te cuentan lo que ellas piensan, bueno, pues tú vas evolucionando y así es como yo creo se pueden hacer mejores cosas. Gracias, Arantxa. ¿Hago algún? Vale. Sí. A ver, sí, también han salido muchas cosas. Yo de entrada, lo del win-win siempre me ha parecido una cosa más del mundo de los negocios o del marketing que de la política. En la política siempre son ganadores y perdedores y hay que ver cómo se equilibran estas ganancias y estas pérdidas, pero la política nace del conflicto y a partir de aquí se llega a acuerdos en los que no es que todos ganen, es que todos pierden. O sea, lo importante de un proceso deliberativo, desde mi punto de vista, no es que todos ganen, porque esto es imposible, sino que todos acepten las pérdidas a las que les obliga la política. Supongo que a lo mejor es una forma diferente de enfocarlo, pero es que lo del win-win me parece demasiado de marketing, a mí no me ha acabado de convencer mucho. Yo me centraré un momento, intentaré ser breve, en el comentario de Denise de cómo se genera una auténtica deliberación, aunque no tengo ninguna receta ni ahora lo voy a hacer aquí. Y aunque Tomás decía si yo defendería la deliberación, ¿no? Y argumentaría con David, en partes no creo que lo pueda hacer porque estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho David, con el planteamiento que ha hecho, aunque yo sea un buen aunque yo defienda la deliberación, ¿no? Yo también. Sí. Pero en cierto ámbito. Sí. No, por eso yo creo que comparto bastante en este sentido tu opinión, ¿no? De entrada, y centrados en estos procesos constituyentes, yo haría una distinción, ¿no? Una cosa es un grupo constituyente, no sé cómo llamarlo, que redacta la Constitución. Esto es una cosa. Y otra cosa es organizar un debate público, una deliberación pública sobre la Constitución en un país o lo que sea, ¿no? Y se puede organizar un debate público sin que tengas que redactar la Constitución. O sea, se puede organizar un buen debate público que no acabe en artículos, sino en conclusiones, recomendaciones que luego quizá, y seguramente sería más mi opción, que luego quizá pues el órgano legislativo canalice para elaborar una constitución, ¿no? En todo caso, si hablamos de un grupo constituyente de ciudadanos, bueno, luego aquí tenemos las dos opciones, ¿no? Por elección, ¿no? Que sería el modelo que parece que es en Chile, que yo ayer cuando hablábamos los ponentes en una charla previa decía, bueno, al final es lo mismo que lo haga el Parlamento, porque si también los del Parlamento también están elegidos, no lo olvidemos, por mucho que no nos gusten, pero también han sido elegidos, ¿no? Entonces, por allí tampoco le veía yo una gran novedad. Es verdad que puede ser, pues para un momento, pueden haber matices, ¿no? Y podemos incorporar los pueblos originarios y podemos hacer algunas novedades, pero no me parece que haya, también lo decía David antes, una gran innovación democrática aquí detrás, ¿no? En cambio, el sorteo sí que seguramente sería una innovación en este terreno,
Pasa que luego yo tengo mis dudas de si este grupo de 150, 200, 500, me da igual, ¿no? Constituyentes elegidos por sorteo, esto es equivalente a un buen debate nacional sobre la futura Constitución, que no es de estas 500 personas, sino del conjunto de la población, ¿no? Y entonces, a mi entender, no sé si respondiendo a Denise, un buen debate público, una buena deliberación pública en este terreno, debería ser muy extensa, debería darse en multitud de fórums. Es decir, no me acaba de convencer el hecho de que lo monopolice un espacio constituyente. Seguramente con muchos registros diferentes, con muchos niveles diferentes, porque seguramente podemos hacer un debate sectorial, ¿no?, sobre qué tiene que decir la Constitución en términos de no sé qué, con gente de este ámbito, con grupos de interés, con expertos de este ámbito, pero seguramente también podemos hacer debates con ciudadanos sin intereses o sin conocimiento previo, pero que probablemente se tienen que dar en otro registro. Podemos utilizar espacios presenciales, podemos utilizar espacios telemáticos o virtuales, podemos hacer mucha difusión, mucha información, ¿no? O sea, yo me imaginaría un proceso, no sé si utilizar la palabra deliberación, ¿no?, pero un enorme debate público, un esfuerzo nacional por hablar de la Constitución. Cada uno a su nivel, organizado de una determinada forma, y que esto concluya en una recogida, ¿no?, de conclusiones, incluso de desacuerdos, que también pueden seguro que salen desacuerdos, y que esto se traslade al Parlamento o al órgano legislativo que tiene la obligación, además de redactar una Constitución. Y no sé si David quería decir esto, ¿no?, pero desde una cierta posición que no es la de estar tan apegado a un interés, a un ámbito local, ¿no?, que yo decía, necesitamos también a veces de constituyentes que tomen decisiones que no tomaríamos nosotros individualmente, ¿no? Entonces, yo me imagino un amplio debate con muchos registros, con muchos espacios, ¿no?, que traslade conclusiones y no artículos, que sea el órgano legislativo el que finalmente redacte la Constitución y que luego sea ratificado por democracia directa. Pero aquí sí que le veo también valor al proceso deliberativo previo, porque seguramente buena parte del éxito o de la viabilidad de la votación que hagamos en último término, que en este caso yo sí que creo que debería ser vinculante, dependerá de que hayas hecho un buen debate, pero una buena movilización ciudadana, yo diría, no un grupo, ¿no? A mí una de las cosas, no sé si es acabo con esto, un paralelismo, no sé si funciona. A mí me gustaban los primeros presupuestos participativos de Belo Horizonte o de Porto Alegre, porque tenían incluso la samba del orzamento participativo, ¿no? Y eran auténticas casi excusas, ¿no?, de dinamización comunitaria, de debate público, de poner encima de la mesa temas, y por lo tanto, alrededor del presupuesto participativo se movilizaba a una ciudadanía que expresaba, no expresaba concretamente qué se tenía que hacer aquí o allá, sino que expresaba sus preocupaciones y sus prioridades, ¿no? Con el transcurso de los años, al menos aquí, los presupuestos participativos se han convertido en un grupito de gente que coloca recursos y dinero en un sitio o en otro. Y esto a veces parece que sea mucho mejor porque hay una incidencia mucho más directa. A mí no me lo parece. A mí me parece que los hemos pervertido porque ya no es el presupuesto de la ciudad, sino de aquel grupito de gente, y ya no expresa las prioridades, sino que se reparten los dineros, ¿no? Me da la sensación de que podríamos caer en la tentación de hacer algo parecido con los procesos constituyentes. Muy bien. David, ¿quieres añadir algo más?
Sí, sí, un par de cositas nada más. Y me cuelgo, empiezo por lo último que mencionaba Kim. Bueno, no creo que debería dejar de sorprender que los presupuestos participativos empiezan a morir cuando el PT, el gran buque precursor de los presupuestos participativos, llega al poder a nivel federal en Brasil. El presupuesto de participativo es una especie en extinción totalmente, y creo que no solamente en América Latina, fue un experimento fascinante. Ahora, en cuanto a yo encuentro que hay una tensión, y voy a hacer una caricatura muy burda aquí, si ustedes me permiten, que es entre una imagen, entre comillas, progre, liberal, donde esta asamblea tiene que ser un espejo perfecto de la sociedad, y que todos los intereses tienen que estar representados. Y acá yo quiero poner otra luz amarilla porque el corporativismo ya lo vivimos, ustedes lo vivieron en Europa en los años 30. O sea, ojo con la idea de la representación de intereses corporativa, las mujeres por un lado, los indígenas por otro, los empresarios por otro, los sindicatos y así sucesivamente. La representación perfecta, ya casi tipo corporal, en esta asamblea constituyente, tampoco sé si es lo deseable. Y por el otro lado, la otra punta, que es lo que aquí lo adopta más la derecha, inclusive la centro derecha, es la oda a la tecnocracia. Pongamos a los que saben ahí. No, yo qué sé, acá hay cosas que son normativas y no vamos a llegar a un consenso. ¿Permitís o no permitís la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Permitís o no permitís el matrimonio de dos personas del mismo género? ¿Permitís o no permitís el uso de ciertas drogas? ¿Permitís o no la eutanasia? Y así sucesivamente. Acá no hay una oda al consenso y a través de un ámbito deliberativo vamos a llegar. No, hay creencias que son intocables, porque van al ADN de que nos convierte en seres humanos. Y está bien que sea así, yo qué sé, no sé, tendremos que encontrar equilibrios como creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, en cuanto a la Asamblea Constituyente chilena que se va a instaurar ya en el primer semestre del próximo año, ojo, es totalmente independiente para establecer las formas que van a abrir los canales de comunicación con la ciudad, con la ciudadanía, con los intereses, con los grupos egoístas y mezquinos que hay en la sociedad. Porque en última instancia también la sociedad está compuesta por grupos egoístas y mezquinos donde quieren maximizar su poder. Muchos de ellos, y está bárbaro, porque creo que así es la especie humana y así somos todos. Hay ganadores y perdedores y en eso con Kim estoy muy en desacuerdo. Y para cerrar con el tema de Perú, sí, lamentablemente en Perú hemos visto una efervescencia muy a la chilena en la última semana, pero aparentemente fue un incendio que por suerte está relativamente controlado, ¿verdad? Ahora, cuando decimos, no, era razonable que explotara en Chile por la corrupción, por el neoliberalismo, porque los partidos no nos representan. Ojo, esto pasa en toda democracia representativa, está esto, pero no todas las democracias explotan. Entonces, encontrar la razón de la explosión, porque nos explotaban y capitalizaban con mi ganancia, no la encuentro una razón lo suficientemente sólida para decir, pucha, Chile explotó porque estábamos enojados. Bueno, gente enojada en todos lados. Y no en todos lados tenemos este tipo de explosión social. Ahora, paradójicamente, y con esto cierro, paradójicamente tenemos el caso del plebiscito o inclusive el cambio del sistema binominal. Siempre dijimos aquí en Chile, no puede haber nueva representación porque el sistema binominal imposibilita los grandes acuerdos. Pero ojo, el sistema binominal fue cambiado, se cambió hace 4 o 5 años de una forma muy profunda, paradójicamente por aquellos que nosotros acusábamos que eran incapaces de llegar a grandes acuerdos nacionales. Inclusive el plebiscito se llegó a un acuerdo y nosotros acusábamos a ellos que llegaron al acuerdo que eran incapaces de llegar a acuerdo. No, hay algo en nuestro argumento que no cierra. Entonces creo que amerita una reflexión que vaya más allá de, no, porque hay corrupción en Chile, dijimos basta. Corrupción hay en todos lados.
hay más o menos. Islandia es un caso justamente de corrupción, ¿verdad? En Islandia, con $75.000 per cápita, estamos hablando de un país que tiene exactamente el tamaño de l'Eixample y de la Ciutat Bella, en Barcelona. 2 barrios de Barcelona. Inclusive ahí tenías corrupción, con un nivel de igualdad y de sofisticación y de increíble. Bueno, hasta ahí. Entonces es cómo explicás la explosión social, cómo no la explicamos y qué es lo que va a pasar. Pero bueno, cierro por acá. Un verdadero gusto charlar con todos ustedes. Pues muchas gracias, David. Muchas gracias a Amanda, Arantxa, Kim y a todas las personas que habéis participado en esta primera puesta en marcha de este programa que hemos llamado Demópolis. Ciertamente el debate sobre la política y sobre la democracia sigue vivo y que las personas que durante muchos años han intentado buscar medios para mejorar este sistema, pues vamos encontrando piedras, vamos encontrando ideas. Aquí han aparecido un montón de cosas que nos van a servir para continuar el debate, voz y voto, ciudadanización de la política, mecanismos de control y de seguimiento, procesos más o menos complejos donde se articulen diferentes tipos de canales. Realmente el debate continúa abierto y desde nuestro propio compromiso vamos a intentar que este debate siga abierto y que no digamos que no decaiga, porque necesitamos romper, y permitidme que haga esto como cierre, necesitamos romper la tendencia a buscar mitos a los que agarrarnos para poder mejorar nuestras actividades. Los mitos van cambiando a lo largo de la historia, el mito del presupuesto participativo, el mito de la iniciativa popular, el mito de la consulta popular, y todos estos instrumentos son importantes si forman parte de un sistema un poco más estructurado y un poco más interactuado. Entonces deberíamos conocer a fondo estos canales, intentar ponerlos en marcha, porque si no hay práctica no hay mejora, y sobre todo no tomar Biblias como referencia, sino intentar buscar los elementos que todo tiene su elemento positivo y negativo. La idea está de ganadores y perdedores en política es una idea importante que ha aparecido en el debate y que nos ha de hacer pensar que realmente en cualquier debate, en cualquier dinámica comunitaria, en cualquier proyecto compartido, siempre hay alguien que tiene más fuerza que otro, y al final resulta que en el colegio de mi hija decidimos que al final de curso, cuando se podían hacer fiestas de final de curso, nos vamos a ir a la montaña en lugar de ir a la playa, que era donde yo quería ir, ¿no? Porque yo renuncio a mi soberanía individual al acoplarme a una soberanía, digamos, más colectiva. Este es el eje del debate, es el eje que vamos a querer continuar siguiendo. Por tanto, reitero el agradecimiento a todas las personas que habéis participado y, bueno, saber que esto lo vamos a colgar en algún momento, no muy tarde, digamos, en las redes sociales del IGOP y de la escuela del IGOP, para que las personas que no han podido asistir ahora puedan seguir el tema cuando les crean conveniente. Y bueno, pues ahora un beso a todos, a todas, y que seáis felices. Ahora supongo que, Laura, tú has de cortar la cosa, ¿no? Alguien manda y aprieta un botón y cierra. Pues adiós. Hasta luego. Que vaya bien. Gracias. Recuerdos a todos y todas. Chao. Recuerdos, besos a todos. Un abrazo. Gracias. Adeu.